Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Reciban un cordialísimo saludo. Mi nombre es Pastor Galicia, obstetra ginecólogo y Chief Medical Officer de Laboratorios Leti. En nombre del Gran Laboratorio de Venezuela y de sus empresas hermanas, Genéricos Venezolanos Genven y Laboratorios Biocontroles, le damos la bienvenida a este webinar que en el día de hoy reunirá a destacadas profesionales de la medicina venezolana del área de la reumatología. Para llevar las riendas de esta actividad, los dejaré en la coordinación con la doctora Verónica Crespo. La doctora Verónica Crespo es especialista en reumatología egresada de la Universidad Central de Venezuela con sede en el Hospital Vargas de Caracas, médico reumatólogo del Centro de Salud Santa Inés de la UCAF, del Instituto Diagnóstico de San Bernardino y de la Clínica IDET en Altamira. Y además es profesor de reumatología del posgrado de Medicina Interna del Hospital Domingo Luciani del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en El Llanito, Caracas. Como es costumbre, esta actividad o este tipo de actividades vamos a grabarlas y serán colgadas en el canal de YouTube Laboratorios Leti SAP para que tengan a bien pues disfrutarlas todas las veces que deseen, así que no dejen de suscribirse y activar las notificaciones para que también se mantengan informados acerca de las actividades de educación médica continua que Laboratorios Leti trae para todos ustedes. Como un amable recordatorio, les indico que por favor a partir de este momento mantengan apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. Asimismo, les recuerdo realizar sus preguntas por medio del chat para ser discutidas al final de las presentaciones y, una vez más, en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, agradecidos por su presencia acá en este espacio en la tarde de hoy. Los dejo entonces con la amable compañía de la doctora Verónica Crespo. Verónica, los micrófonos son todos tuyos. Doctora Verónica, reactive su micrófono. Voy. Listo. ¿Ahora sí? Perfecto. ¿Se escucha? ¿Sí me escucha? Sí, perfectamente. Ahora. Bueno, muy buenas tardes. Para nosotros es un placer tener esta oportunidad de compartir con ustedes con un tema como es la osteoartritis, un tema de manejo diario por diferentes especialidades, por el reumatólogo, por el fisiatra, por el traumatólogo, y bueno, que afecta a gran parte de la población general y que a través de los años ha ido cambiando el enfoque acerca del estudio de esta enfermedad. Y por eso hablamos de la osteoartritis y que tiene ese compromiso metabólico, inflamatorio. No es solo un desgaste del cartílago articular como al principio se nos describían en muchos libros. Vamos a comenzar con la doctora Verónica Liendo, quien nos va a hablar justamente de los fenotipos de la osteoartritis.
La doctora Liendo es médico internista y reumatólogo de la UCB, especialista en gerencia de servicios de salud de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene un diplomado en gestión de tutoría virtual de la UCB, es profesora de reumatología del posgrado de medicina interna del Hospital Domingo Luciani, es directora de la plataforma virtual Mater de e-learning en medicina, editor de la revista biomédica Latam Osteo 360 y tiene consulta de reumatología en la clínica Félix Boada y está a cargo de la unidad de investigación de capilaroscopia. Adelante, doctora Verónica Liendo. Hola. Perfecto. Ante todo, quiero agradecerte, Verónica, esta invitación que me has hecho para compartir con ustedes, igualmente a Laboratorios Leti, para hablar de este tema que yo pienso que tenemos mucho por esperar en la investigación de osteoartritis. Y sobre todo porque existen actualmente avances a nivel de tecnologías de computación, algunos de los que mencionaremos, que nos permiten determinar los fenotipos y los endotipos asociados a esta enfermedad. El concepto de artritis ha cambiado en el transcurso de las últimas décadas de una manera avasallante. Pasamos de hablar de una enfermedad centrada en el cartílago articular, a hablar de una enfermedad inflamatoria de bajo grado, pero con un impacto a nivel de todas las estructuras de la articulación, ya no solamente del cartílago, sino también a nivel de la sinovial y a nivel del hueso subcondral, que establecen una conversación en donde se van a liberar una serie de sustancias proinflamatorias y destructivas que conllevan a un desbalance a nivel del anabolismo y el catabolismo de las estructuras que lo componen, que componen la articulación. Pero también en la última década hemos visto cómo estructuras que antes no relacionábamos con la osteoartritis, como la grasa, por ejemplo, periarticular, el cojinete graso, periarticular, tendones, músculos, intervienen de una manera activa en la génesis, la progresión de esta enfermedad. Actualmente pensamos que esta es una enfermedad que constituye una falla de todas las estructuras de la articulación, por una parte, pero que también intervienen ahí en ella aspectos sistémicos muy relevantes. Tanto es que se considera actualmente la osteoartritis como una falla evolutiva, como una enfermedad en donde los cambios evolutivos del hombre asociados a su dieta y a la actividad física, el sedentarismo, conllevan a que se perpetúe la enfermedad. La osteoartritis se define por la característica de un estrés celular con degradación de la matriz extracelular, iniciada por microinjurias o macroinjurias, que conllevan a un desarreglo molecular, anatómico, fisiológico y a una respuesta maladaptativa, proinflamatoria, que conllevan múltiples mecanismos con una progresión variable en cada individuo, y esto a su vez se manifiesta con una gran heterogeneidad en las manifestaciones clínicas. También la osteoartritis es un desafío para la investigación. Es muy difícil detectar estadios presintomáticos, ya que la osteoartritis es una enfermedad de progresión muy lenta. No existen medidas sensibles de actividad destructiva a nivel de las estructuras articulares, y los pacientes son agrupados juntos a pesar de que ellos son muy heterogéneos desde el punto de vista individual. Y además
muchos de los ensayos clínicos hablan de que una droga puede servir para todos y realmente ahora sabemos que los pacientes impida que esto pueda dar resultados adecuados. Y por ello, los fármacos que utilizamos actualmente en la osteoartritis tienen, en el mejor de los casos, un beneficio moderado, tanto en el dolor como en la función y sobre todo para moderar los cambios estructurales en esta enfermedad. Es por ello que los fenotipos pasan a jugar un papel importante, porque son propiedades observables en donde hay una interacción entre el genotipo y el medio ambiente que conllevan a que se presente esa propiedad. Se usa en investigación características físicas, bioquímicas, genéticas, junto con eventos físicos que ocurren en el pasado o en el presente. Y nos ayudan a entender los factores que dirigen el desarrollo y la progresión de la enfermedad, a definir tratamientos específicos para los subgrupos, mejorando la efectividad del tratamiento. Así pues, si nosotros pudiésemos determinar los fenotipos, pudiésemos mejorar el número de personas, el número de pacientes que responden en los ensayos clínicos. Fíjense cómo si nosotros hipotéticamente agrupamos los pacientes sin un fenotipo, sino que los tomamos a todos como si fueran iguales, vamos a encontrar que en los ensayos clínicos los que van a responder van a ser aproximadamente un 30% en esta enfermedad tan heterogénica. Va a haber un 70% de no respondedores y un 20% que van a tener efectos adversos severos. Sin embargo, si nosotros actuamos sobre un fenotipo específico y de acuerdo a eso elegimos a los pacientes para dar determinada conducta orientada por ese fenotipo, podemos ver que vamos a obtener un mayor número de respondedores con un menor número de no respondedores y con menor número de efectos adversos. Los fenotipos hasta ahora se han desarrollado en base a los factores de riesgo conocidos. Y entonces tenemos que características morfológicas anatómicas, el tejido afectado, la presencia de comorbilidades y las presentaciones clínicas nos han orientado para más o menos agrupar a los pacientes. Para realizar una fenotipificación adecuada, se han tomado dos tipos digamos, de técnicas. Por un lado, están los fenotipos basados en una hipótesis establecida, es decir, en esos factores de riesgo que acabamos de mencionar. Y así tenemos que lo que hacemos es agrupar a los pacientes de acuerdo a la presencia o no de estas características que sabemos que pueden actuar como factores de riesgo. Envejecimiento, menopausia, obesidad, post-trauma, sedentarismo y las lesiones a nivel de imagen. Sin embargo, ahora sabemos que para hacerlo más preciso, debemos contar con características en vista de que estas son enfermedades en donde intervienen múltiples variables. Podemos actuar de otra manera, que es tomando todas esas variables, integrarlas en grandes bases de datos y seleccionar o agrupar los pacientes de acuerdo a las presencias de esas variables, demográficas, clínicas, muestras de sangre, orina y heces con biomarcadores a ese nivel, al igual que muestras de tejido a nivel de líquido sinovial, tejido articular o en las células aisladas. Tomando en cuenta las hipótesis, se han realizado estudios para agrupar y lograr fenotipos de estas enfermedades. Entonces tenemos, por ejemplo, en este estudio metaanálisis de 25 estudios observacionales, se tomaron de los diferentes estudios las diferentes variables y estas se agruparon en categorías. Y entonces se lograron fenotipos, por ejemplo, el fenotipo inflamatorio, el de síndrome metabólico, el de enfermedad mínima articular, el del dolor crónico con sensibilización central y periférica, en donde estaba comprometido el metabolismo en huesos y cartílagos y en donde el factor predominante era la sobrecarga mecánica. Como pueden ver, se diseñó para que pudiésemos agrupar los pacientes de acuerdo a determinadas variables clínicas. Pero también se han hecho estudios en donde esas variables se han relacionado. Y entonces, por ejemplo, en este estudio podemos ver cómo se relacionó los fenotipos clínicos, los laboratorios, las imágenes y los fenotipos etiológicos con múltiples características del paciente y de las enfermedades. Y ello nos permitió medir
o poner en relieve trayectorias evolutivas en función del dolor, función y rayos X, tanto desde el punto de vista clínico como estructural. Y así tenemos variables basales de las características de los pacientes, de las características de la enfermedad, y vemos cómo podemos medir una trayectoria de progresión clínica o de progresión estructural. Y entonces encontramos que para que haya una pobre evolución clínica se relacionó con una mayor sensibilidad al dolor, una sensibilización central, el distrés psicológico, la severidad radiológica, un mayor índice de masa corporal, la fuerza muscular y las comorbilidades. Y por otra parte, la pobre evolución estructural con patrones de daño, inflamación, obesidad. Para lograr afinar los aspectos fenotípicos, se ha visto que los biomarcadores son ideales para medir endotipos moleculares. Y estos endotipos pueden ser solubles o húmedos, en donde encontramos proteínas, fragmentos de proteínas, lípidos, metabolitos y material genómico, o pueden ser no solubles o secos, en donde están las imágenes, los hallazgos al examen físico y las escalas de puntuación que nos permiten medir evaluación clínica. Así pues, vemos que existe un endotipo inflamatorio que nos permite delimitar unos ciertos fenotipos. Fenotipos de inflamación sistémica, de recambio tisular de la matriz ósea, de inflamación local o sinovial, de metainflamación asociada al metabolismo y de senescencia asociado al envejecimiento. Todos estos endotipos permiten incluir a los pacientes en grupos de fenotipos específicos. Por ejemplo, un fenotipo asociado al componente inflamatorio se determinó a través de la expresión genética de la inflamación en leucocitos, en donde se vio que había una interleuquina 1 beta significativamente elevada en los fenotipos inflamatorios, que se caracterizaba por un alto nivel de dolor, disminución de la función física, mayores tasas de estrechamiento del espacio articular en los 2 años de seguimiento. Por otra parte, tenemos fenotipos metabólicos que están asociados a la obesidad, al aumento de la adiposidad, a la inflamación de bajo grado con incremento de adipoquinas y de citoquinas proinflamatorias, así como a carga articular anormal y una traducción alterada entre la mecánica y la célula. Estos fenotipos están muy relacionados con la dieta rica en alimentos procesados, en baja proporción de frutas y vegetales, y vemos que esto conlleva a la aparición del síndrome metabólico, la disbiosis y permeabilidad intestinal y la obesidad, que en conjunto producen una serie de alteraciones metabólicas que alteran de manera negativa el catabolismo y el anabolismo de todo lo que es la articulación, que conlleva a la aparición de osteoartritis. Igualmente, este fenotipo está asociado a una metainflamación, a una mecainflamación, está asociado a un efecto catabólico, a un estrés oxidativo, a la liberación de enzimas catabólicas y de citoquinas proinflamatorias. Y a la vez se ha visto que en análisis metabolómicos, y entonces nos introducimos en un término que es de mucho valor actualmente, que son las tecnologías ómicas. Y podemos ver que en los fenotipos metabólicos se encontró que existía una relación entre la diabetes y la osteoartritis y que probablemente esta alteración estaba asociada a una alteración de la fosfatidilcolina, que no es otra cosa que la lecitina. Y esto es muy importante porque nos da una explicación de cómo los endotipos moleculares y los fenotipos correspondientes nos pueden llevar a encontrar una vía de tratamiento para intervenir no solamente en el inicio de la enfermedad, sino también en la progresión de la misma. Vemos cómo la inflamación está involucrada en todos los fenotipos, en el fenotipo mecánico, en el fenotipo relacionado con la edad, en el fenotipo inflamatorio propiamente dicho y en el fenotipo metabólico. Se han hecho esfuerzos para tratar de asociar las características clínicas radiológicas de los pacientes
y las medidas clínicas de función y de actividad del proceso en la osteoartritis, como este que vemos aquí. Este es un normograma en donde se toma en consideración una puntuación de 0 a 100, que está constituida por la aparición de osteoartritis de rodilla en la otra rodilla, en la contralateral, los grados radiológicos basales, el índice de masa corporal y el promedio total de la puntuación de WOMAC. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un paciente que tiene afectación de la rodilla contralateral, que tiene un grado basal de radiológico que le da una puntuación de 1, que tiene un índice de masa corporal de 35, que le da una puntuación de 50, y que tiene una puntuación total de WOMAC en 50. Eso nos da 180, lo que corresponde a 0,5. Esa corresponde a una progresión rápida. Estamos hablando de que en un 53% de probabilidad de lograr alcanzar una progresión rápida de la enfermedad que lo lleve a un índice radiológico grado 4 en un lapso de pocos años. También estamos hablando de fenotipos asociados al dolor. Y entonces hablamos de un dolor nociceptivo, crónico, agudo, de sensibilización central y de sensibilización periférica. Por ejemplo, en este estudio, en donde se estudiaron varias variables como la severidad radiológica, la fuerza del bíceps, la fuerza del cuádriceps, el índice de masa corporal, comorbilidades, depresión, catastrofismo, se encontraron que existían 4 fenotipos asociados al dolor y que esos fenotipos, cuando aparecían, sobre todo el mayor impacto de comorbilidades, la mayor sensibilidad de la rodilla y el distrés psicológico y de dolor generalizado, conllevaban a un mayor nivel de dolor y mayor severidad desde el punto de vista radiológico. Igualmente, cuando se estudió la susceptibilidad de los fenotipos para que se produjera dolor cuando no existía la enfermedad, pero asintomática, se encontró que la sensibilización dolorosa y la sumación temporal, cuando eran altas, conllevaban a un riesgo mayor de que en un lapso de 2 años se encontrara una rodilla susceptible a dolor persistente. O sea que nosotros podíamos, a través de este fenotipo, lograr predecir quiénes iban a tener dolor persistente. El horizonte está marcado tanto por la tecnología ómica como por los avances a nivel de computación. Y entonces tenemos aquí que existe la necesidad de que haya una estandarización y calibración de los biomarcadores que nos puedan ayudar a combinar esos biomarcadores tanto a nivel de los biomarcadores solubles como de los biomarcadores secos, y que nos permitan el diagnóstico de una osteoartritis temprana, de una osteoartritis preradiológica y de una correlación entre los desenlaces. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede hacer a través de las ciencias ómicas. Uno puede predecir la progresión de la osteoartritis. Aquí tenemos como una serie de pacientes con osteoartritis que fueron sometidos a recambio total de rodillas, se tomó esas muestras de tejido y se realizó una serie de procesos moleculares que llevó a que se determinara la secuencia RNA de las células únicas y así producir una clasificación fenotípica de esas células, lo que nos llevó a que podíamos obtener genes predictivos en condrocitos con osteoartritis y que se encontró que existían genes favorables y genes desfavorables y que los genes desfavorables estaban ligados a los condrocitos fibrocartilaginosos prehipertróficos y proliferativos. Así pues, podemos ver que el hecho de tener una población de osteoartritis heterogénea nos permite determinar que la medimos a través de datos clínicos armonizados y podemos, como son la edad, el género, la etnia, el peso, la actividad física, el dolor basal, la severidad clínica, radiológica, el alineamiento, la fuerza muscular y las comorbilidades,
Tomamos biomarcadores que vienen de tejidos de células articulares, cartilaginoso, sinovial, hueso subcondral, células de otros tejidos articulares como los adipocitos, líquido tisular, sinovial, la sangre, suero, plasma y orina. Y realizamos análisis ómicos, genómicos, epigenómicos, transcriptómicos, como el que vimos hace poco, proteónicos, metabolómicos, lipodómicos, gliconómicos. Y con toda esa información es alimentada para realizar el desarrollo de un análisis por segmentación con un modelado computacional y un aprendizaje automatizado. Entonces, esto nos lleva a que entonces ya tenemos enfocado lo biológico, lo clínico, lo ambiental, y así podemos estratificar, agrupar y categorizar diferentes fenotipos. Un ejemplo de ello lo tenemos aquí, en donde es un ejemplo de aprendizaje automatizado por computadora, en donde podemos ver cuáles fueron los elementos que llevaron a que se iniciara o predictores del comienzo de osteoartritis o predictores del deterioro. Y ellos encontraron que el factor de riesgo local, como es la historia de lesiones, es predominante en la aparición de la enfermedad. Y mientras que los factores de riesgo sistémicos, como la diabetes y el tabaquismo, tienen un papel predominante en el deterioro de la osteoartritis. Fíjense, esto es basado en aprendizaje automatizado. Y de esa misma manera, si ya nosotros conocemos los endotipos moleculares, podemos identificar vías susceptibles a ser tratadas. Y así se está haciendo. Estos son algunos de las drogas que se encuentran en ensayos a nivel 2, en donde vemos que son drogas dirigidas a endotipos del cartílago, de la sinovial y del hueso subcondral. En conclusión, la estratificación de los pacientes en fenotipos ayuda en los biomarcadores de la enfermedad que facilitan el diseño de estudios clínicos, nos ayuda a determinar cuáles pacientes es más probable que se beneficien de cuáles tratamientos, contribuye a personalizar la medicina y mejorar la efectividad de los cuidados de salud, y utilizando la inteligencia artificial, la minería de datos y el aprendizaje automático, podemos estratificar los pacientes en fenotipos. Para finalizar, quería dejarle en este código una pequeña herramienta diseñada por mí, en donde ustedes van a encontrar cómo podemos, con datos clínicos, básicamente, delinear cuál es el fenotipo del paciente y de esa forma apuntar a ese fenotipo con una mayor asertividad para lograr una mejor resultado en los tratamientos que iniciamos. Muchas gracias. Listo. Listo. Está desactivado el audio. Excelente, Verónica. ¿Me están escuchando? Perfecto. Ajá, bueno, excelente presentación de la doctora Liendo, que nos hace pensar muchísimo en todo lo que nos queda camino por delante, los retos para seguir trabajando, seguir investigando con respecto a la osteoartritis, ya que esto da un cambio de realmente los tratamientos que estamos utilizando van a depender mucho de las características del grupo de estudio, del fenotipo de estos pacientes. A continuación, vamos a escuchar la conferencia de la doctora Livia Sanabria sobre manejo del dolor en la osteoartritis. Como siempre le digo a mis pacientes, esa es la principal razón por la cual nos tratan, ¿no? Por la que nos buscan por consulta. La doctora Sanabria es especialista de reumatología de la Universidad Autónoma de México, con un magíster de epidemiología clínica en la Universidad de la Frontera de Chile. Es profesora de posgrado del Seguro Social en Puerto Ordaz. Adelante, la doctora Sanabria.
No se ve la pantalla. No, mi doctora, si la doctora Zanabria nos indica el nombre con el que ella está, le podemos activar el audio. Ya va, vamos a ver. Que no está como Livia Zanabria. Es que recuerde que ella entró con dos usuarios, mi doctora Crespo. Entonces, tengo una doctora que está con la doctora Livia, pero el otro, que es el que donde ella va a utilizar el audio, no sé cómo. Aquí ya está en la Aquí está. pantalla. Sí, ya está en la Listo, aquí pantalla. está la doctora Livia Zanabria. Entonces nos va a hablar acerca del manejo del dolor en la osteoartritis. Bueno, ahí me oyen, me escuchan. Te escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Me encanta compartir con ustedes esta oportunidad de saludarlos y hablar sobre la osteoartritis, que es una enfermedad que realmente vemos todos los que vemos adultos, no solo los especialistas en reumatología. Es una enfermedad que tiene una alta frecuencia y produce mucha discapacidad. Así es que me encanta estar con ustedes compartiendo en esta oportunidad. El dolor articular, como les decía, es muy frecuente y siguen llegando los pacientes con muchos años de evolución, algunas veces con deformidad o con incluso discapacidad importante. Esta es una mano típica de osteoartritis con sus nódulos de Heberden, como vemos aquí, sus nódulos de Bouchard en las interfalángeas proximales, pero en los pacientes con dolor articular el ejercicio clínico es Doctora Livia, se le fue el audio, disculpe. Wow, ¿qué habrá pasado? Doctora Livia, no escuchamos lo que está diciendo, mi doctora, disculpe. No sé la... ¿Ahora sí? No. No, la estoy escuchando a usted, doctora Crespo, pero a la doctora Livia no. Y creo que ella tampoco nos oye a nosotros porque estoy tratando de avisarle que no escucha y no. Voy a encender mi cámara para que ella sepa que no estamos oyendo. Ok. Doctora Livia, no, no hay sonido. Doctora, no se escucha, no se escucha. Vamos a esperar unos minutos a que ella logre resolver el tema del audio. Ok. Ya estará. Tiene el micrófono apagado por el dispositivo que estoy utilizando para el audio y no se dio cuenta. Ahora sí, ya lo abrió. Ahora sí. Sí, es que parece que no me habían permitido. ¿Qué hago? ¿Empiezo? ¿Me devuelvo? No, si quiere puede retroceder unas 3 láminas, doctora. Y disculpe. Oh, ahí está bien. Creo que una más, si no me equivoco. Sí. Ujú.
Ahí, Te ¿me estamos escuchan? escuchando. Sí, sí, te estamos escuchando. La estamos escuchando, pero no vemos su presentación. Por favor, denle a compartir pantalla. Ay, Dios. ¿Y cómo se salió? No se preocupe, doctora, que estamos en vivo. Así que estas cosas pueden Sí, suceder. todas esas cosas pasan. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctora, perfecto. Ok, chévere. Bueno, me corresponde tocar este punto que son esos medicamentos de acción lenta para tratar los síntomas de la osteoartritis, que por sus siglas en inglés los llamamos CISADUAS. Estos son fármacos capaces de modificar lentamente los síntomas de la osteoartritis sin la necesidad de utilizar los antiinflamatorios no esteroideos que sabemos todo el efecto secundario que pueden tener, la gastrolesividad, los analgésicos, incluso en muchos casos se utilizan los opioides u otros medicamentos, en algunos casos también los esteroides y a veces incluso en la automedicación se utilizan de una manera irregular y a unas dosis exageradas o inapropiadas. El principal objetivo del tratamiento farmacológico en la osteoartritis es reducir dolor, como digo, por eso nos consulta el paciente, pero también debemos minimizar la discapacidad y evitar el daño, la destrucción articular hasta el punto de que solo sea necesaria la cirugía. Y lo sabemos sobre todo es por razones de todo lo que, como nos explicó la doctora Liendo, de las comorbilidades que muchas veces tienen estos pacientes, muchos que no van a ser candidatos a un procedimiento quirúrgico, y a los costos que también sabemos que tanto a nivel del paciente, de la familia, e incluso de las instituciones, es complicado. Se consideran condroprotectores al tener actividad reguladora sobre el metabolismo de los condrocitos antiinflamatorios en la membrana sinovial con efectos protectores en la remodelación del hueso subcondral. Cuando hablamos de qué está ocurriendo en la osteoartritis, antes, como en la exposición anterior, ha ido evolucionando. Lo que ocurre a nivel de la articulación no es solo el cartílago articular, sino son varios componentes. Entonces, la actividad de la interleuquina 1B, la interleuquina 6, la interleuquina 8, la prostaglandina E2, el óxido nítrico, van a estimular el condrocito aumentando la producción de metaloproteasa, inhibiendo la síntesis de proteoglicano y de colágeno tipo 2, y todo esto es lo que va a estar causando la destrucción y el daño del cartílago si no hay una compensación por parte de las citoquinas antiinflamatorias, los glucosaminoglicanos y los inhibidores de proteasa. Esto va a tener un desbalance que va a favorecer todo ese daño y destrucción de la matriz extracelular. Y bueno, también puede haber a largo plazo daños también del hueso subcondral, afectación de una sinovial que entonces está inflamada, y todo esto es lo que nos hace pensar los puntos o los sitios de esta actividad en la osteoartritis, donde va a actuar algunos medicamentos. Y sabemos que la lista es mucho más grande, pero actualmente los que conocemos, los que están en el mercado, tenemos el sulfato de glucosamina, el condroitinsulfato y la diacereína en los vía oral. El sulfato de glucosamina es un inhibidor de los mediadores proinflamatorios como el óxido nítrico, la prostaglandina. El condroitinsulfato tiene un efecto tanto proanabólico como anticatabólico, y en su efecto proanabólico interviene en la síntesis, aumentando la síntesis de colágeno tipo 2 y de glucosaminglicano, y en el anticatabólico disminuyendo la síntesis de factores proinflamatorios y la proteasa. Disminuyen los procesos de muerte celular y mejora ese equilibrio anabólico-metabólico del cartílago extracelular que acabamos de mostrar. Aumenta la viabilidad celular, y es importante porque son las células que queden allí, como quien dice, trabajando, esos condrocitos que estén activos.
y tiene un poder antiinflamatorio. La diacereína inhibe la síntesis de interleuquina 1 por la producción de sintetasa, la producción de prostaglandina E2, de interleuquina 6, de interleuquina 8, la expresión de las enzimas que contribuyen a la degradación del cartílago articular. Por otro lado, también inhibe la producción de radicales superóxidos, la producción de neutrófilos y su actividad fagocítica, y así trata de evitar la migración de macrófagos. Todo esto es parte de lo que contribuye para disminuir la degradación del cartílago articular. También estimula la expresión de factores de crecimiento favoreciendo la síntesis de la matriz y la remodelación de los condrocitos, y no inhibe la síntesis de prostaglandina, por lo cual no tiene la toxicidad gastroduodenal. Aquí tenemos algunos estudios que se han realizado, de algunas décadas, del año 1994, comparativos, aleatorios, que escuchando, como vimos en la conferencia de la doctora Liendo, sabemos que quizás hoy analizamos algunos detalles en los diseños de estos estudios, y es lo que hace revisarnos y plantearnos nuevos retos de cómo debería ser el diseño de un estudio, la selección de pacientes, del grupo a estudiar, y saber entonces dónde actúa la molécula para saber cómo va a beneficiarse ese paciente en el tratamiento de la osteoartritis. Tenemos este primer estudio del 94, que es diacereína, comparado con un AINE, en este caso el tenoxicam, versus placebo, y ellos encontraron que tanto el CISA-DOA como el AINE tenían una eficacia equiparable. En este caso se evaluó dolor. Tenemos este estudio de Register, que bueno, en el 2001 fue el primero, de glucosamina versus placebo, y aquí se midió que no hubo una pérdida significativa del espacio articular. Fue un estudio con una medición radiológica, y se encontró un papel beneficioso de la glucosamina. Este estudio del 2001 con diacereína versus placebo, y los pacientes con diacereína a largo plazo encontró que había un menor estrechamiento en la articulación de la coxofemoral, de la cadera. Tenemos, por ejemplo, estudios que compararon diacereína versus ácido hialurónico versus placebo. En este no encontraron diferencias significativas en los tres grupos, ni para dolor, función o cambio estructural. Tenemos otro, por ejemplo, de diacereína versus diclofenac, que yo creo que el diclofenac es uno de los AINES que más se automedica el paciente a nivel mundial para el dolor. Y bueno, se consiguió, el CISA-DOA es tan eficaz como los AINES, pero la diacereína mantuvo su efecto tras 4 semanas de haber sido suspendida. Hay otro estudio, por lo menos este del 2007, diacereína con piroxicam. El AINE y el CISA-DOA son igualmente eficaces, pero se mantuvo el efecto de la diacereína hasta 8 semanas después del tratamiento. Tenemos, por ejemplo, diacereína versus placebo. También una administración conjunta de AINES con el CISA-DOA, y el efecto se mantuvo incluso al interrumpir la diacereína. Este es otro, diacereína versus placebo en la osteoartritis de mano, y resultó ineficaz para tratar los síntomas de la osteoartritis de mano. Este de Pabeca en 2016, diacereína versus placebo, y el efecto fue significativamente beneficioso de la diacereína y se mantuvo 2 meses después de finalizar el tratamiento. Aquí hay uno, por ejemplo, de condroitin sulfato versus el Celecoxib del año 2016. Aquí se evaluó con resonancia magnética nuclear y se mostró una modificación estructural en el cóndilo con condroitin sulfato. Los efectos fueron similares para dolor y función entre el CISA-DOA y el AINE. En el estudio CONCEPT del 2017 fue placebo con condroitin sulfato, y el condroitin fue superior al placebo y similar al Celecoxib con respecto al manejo de dolor de la artrosis de rodilla. Otro estudio del 2017 de Raynaud, condroitin sulfato versus Celecoxib, las mediciones en curvatura ósea, cóndilo femoral y meseta tibial por resonancia magnética de rodilla se correlacionaron con un efecto protector del condroitin sulfato. Este estudio, que entonces suma la glucosamina más el condroitin sulfato versus el Celecoxib, en la eficacia y seguridad equiparables entre Celecoxib y el CISA-DOA en osteoartritis de rodilla. Y el último, que es con condroitin sulfato, dosis alta, dosis baja, ellos encontraron que los pacientes que tenían altos índices de escala análoga visual del dolor, que tenían muchísimo dolor al inicio del estudio, fueron los que más se beneficiaron.
Fíjense, por ejemplo, estas recomendaciones de EULAR para el manejo de la artrosis del año 2019, ellos recomiendan más, por ejemplo, AINES tópico y el lobio oral con más discreción, el uso del Controtin sulfato, que fue con el que encontraron más beneficio en manos, y inyecciones intraarticulares con casos de esteroides en caso de que fuese necesario. Pero fíjense esto, de las directrices de OARSI para el tratamiento no quirúrgico de la osteoartritis de rodilla, cadera o poliarticular, ellos tienen un nivel de recomendación 1A para AINES tópico, ácido hialurónico y esteroides intraarticulares en el caso de rodilla. El nivel 1B, rodilla y cadera, para la utilización de COX-2. El nivel 2 para AINES, utilizándolo con inhibidores de protones. Pero el acetaminofén, el paracetamol y los opioides orales y transdérmicos no son de muy baja recomendación. También en las guías de ACR tenemos que desaconsejan o no recomiendan el uso de prácticamente ningún cisadoa, ni tampoco la hidroxicloroquina, ni metotrexato, bifosfonato, antitenef. Sabemos que, justamente como ya dijimos antes, son muy distintas. La osteoartritis es una enfermedad que va a ser distinta, una manifestación en manos, a veces hay una osteoartritis inflamatoria de las manos, y muchas veces hemos utilizado a veces un fármaco modificador de la enfermedad porque hay un proceso inflamatorio en esas manos, a pesar de que descartamos que haya una artritis reumatoidea u otro tipo de artritis. Hay una osteoartritis, pero tiene un componente inflamatorio importante. Sin embargo, en esta guía desaconsejan estos usos. Así como a nivel de uso intraarticular tampoco recomiendan el ácido hialurónico, ni la toxina botulínica, plasma rico en plaquetas, ni las células madre. Sin embargo, ellos nos dicen que esta guía proporciona instrucciones para los médicos y pacientes que toman decisiones de tratamiento para el manejo de la osteoartritis. Los médicos y los pacientes deben participar en una toma de decisiones compartidas que tengan en cuenta los valores, la preferencia y las comorbilidades de los pacientes. Y estas recomendaciones no deberían usarse para limitar o negar el acceso a las terapias. En otras palabras, nosotros al final, cuando estamos sentados frente al paciente, debemos individualizar cada caso. Como ya nos dijo Verónica Liendo, la doctora nos habla de que debemos sentarnos y definir, bueno, tenemos esta porción de los fenotipos, saber hacia dónde está ubicado este paciente, cuáles son las comorbilidades que tiene el paciente. Hay un componente de depresión, de otra enfermedad como la fibromialgia reumática. Nosotros tenemos que analizar, ya vemos que a veces es difícil un diagnóstico muy temprano de la enfermedad porque no da síntomas muchas veces en ese momento, pero tenemos que estar claros de que es multifactorial y que el manejo no va a ser solo un medicamento, que tenemos unas medidas no farmacológicas que son muy importantes, una medida que es el manejo del dolor, porque es el principal motivo de consulta del paciente, y eso nos lo va a conversar ahora la doctora Sanabria, y son muchos cambios. Entonces, cuando quizás queda el reto de cómo debe ser el diseño de esos nuevos estudios para que nos oriente qué realmente va a ayudar a los pacientes con un determinado fenotipo para el tratamiento de la osteoartritis y así tener mayor éxito en el seguimiento de esos pacientes. Muchísimas gracias. Bueno, listo. Listo, ya Livia logró solucionar lo de la pantalla. Ahora sí me escuchan. Sí, te Aquí escuchamos. estoy. Yo te escucho. Perfecto, perfecto. Gracias a Dios. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de
de tener esta oportunidad de saludarlos. Me encanta el tema. Es un motivo muy frecuente de consulta, no solo de la especialidad mía, de reumatología, sino de todos los que vemos adultos. Es importante para nosotros. No, chale, no me deja que se le cayó. Doctora Livia, ¿le está dando algún botón en el audio que lo desactiva y no tenemos audio todavía? Doctora Livia, no hay audio. Es que creo que no nos escucha tampoco. Ay, pobrecita, yo no sé qué le estará dando. Yo creo que también será la calidad del internet. No, creo que ella le está dando algo al botón que no nos escucha. Ya por lo menos sabe que me escuchó. No, mi doctora Livia, no se le escucha. Creo que está tratando de resolver. Vamos a darle un minuto más. Pero no sé si será. Ahí me escucha. Ahí te escucho. ¿Y se escucha bien? Te escucho, en este momento te escucho y se ve la pantalla. Bueno, sigo por aquí porque es que el audio del teléfono es mejor, pero no sé por qué me saca de ahí. No importa, sigue por acá. Te escuchamos. Ok. Bueno, entonces les comentaba que es muy importante para nosotros tratar a los pacientes con osteoartritis y de hacer el diagnóstico diferencial temprano para que lleguen de manera temprana a recibir el tratamiento oportuno y diferenciarlos de otras patologías reumáticas que son muy importantes diagnosticarlas de manera temprana. Para el manejo del dolor en osteoartritis tenemos que atacar todos los flancos, el estilo de vida, las terapias no farmacológicas y las terapias farmacológicas. Es muy importante. Después de todo esto que hemos oído de la osteoartritis y su relación con la obesidad y el metabolismo, creo que tenemos que hablar de lo importante que es el control de peso. Entonces voy a empezar por el estilo de vida, que es una de las cosas que los reumatólogos estamos atacando ahora, porque antes a lo mejor no le prestábamos suficiente atención. En cuanto al estilo de vida, hemos visto que la reducción de peso puede tener un papel fundamental en la evolución de la osteoartritis. Ya hablaba la doctora Liendo de lo importante que son las adipoquinas, las leptinas y todas en general para producir la inflamación en los pacientes con osteoartritis. Así es que de esta manera lo importante en los pacientes obesos, primero que nada, es reducir el peso. El Instituto Nacional de Higiene de Estados Unidos hizo un programa de 18 meses para la reducción de peso y esos pacientes los agrupó en los pacientes que tenían
que habían cumplido la reducción en menos del 5%, en más del 10% y en más del 20%. Yo no sé si ustedes se imaginan esos pacientes que pueden bajar 20% de su peso, yo me desaparezco, pero así funcionó en ese grupo de estudio. Lo interesante es lo que les voy a mostrar ahorita, que es muy importante y viene en relación con todo lo que han dicho las Verónicas, que es que los pacientes que más bajaron de peso, podemos ver que tienen una reducción del dolor de una manera significativa. Además, mejoraron en otros aspectos muy importantes, como la distancia que caminan en 6 minutos, mejoraron en los índices de calidad de vida, mejoraron en la fuerza de presión y mejoraron de manera importante en los niveles de interleucina 6. Lo que nos habla de que la obesidad y la inflamación crónica que está tan de moda, sigue para darnos más y más y más en investigación. Entonces, en la práctica clínica, nosotros lo que tenemos que hacer es pedirles a los pacientes que bajen de peso, y entre más bajen y más se acerquen a su peso ideal, va a ser mucho mejor. El Arthritis Foundation tiene un cuestionario en donde evalúa la salud articular para público en general y pregunta: si usted tiene más de 45 años, si usted ha tenido dolor en la rodilla, si usted tiene más de 4.5 kilos, o sea, 4.5 kilos ya es uno de los puntos para tener riesgo de enfermedad articular. Así es que es importantísimo mantener a los pacientes en su peso, y además con dietas antiinflamatorias que están tan de moda. Ustedes saben, la dieta mediterránea, las dietas antiinflamatorias, y estas dietas fundamentalmente lo que hacen es mejorar el metabolismo, los índices de leptina, que son propios de los pacientes con síndrome metabólico, y los índices de insulina. ¿Qué es lo que le vamos a recomendar a nuestros pacientes? Porque lo que nos importa a nosotros los clínicos en la práctica clínica, les vamos a recomendar evitar los alimentos procesados, el azúcar, las harinas refinadas, sobre todo la de trigo, consumir alimentos naturales como los que nos servía nuestra abuela, ¿verdad? Que vienen de la tierra, consumir grasas buenas, aceite de oliva, aceite de coco, incluso las aceitunas, el aguacate, que ahorita tenemos temporada de aguacate, es una idea buenísima para consumir grasas buenas, y evitar los alimentos refinados. Y los que ya han demostrado ser de alguna forma antiinflamatorios son la cúrcuma, el jengibre, la canela, y por supuesto los vegetales y las frutas que tienen tantos antioxidantes. Dentro del estilo de vida también podemos intervenir en fomentar la actividad física. El tai chi, los ejercicios funcionales y caminar son los que más recomiendan las guías de tratamiento para osteoartritis, pero también el yoga, los ejercicios de balance, y muy particularmente los ejercicios en agua y en bicicleta para las articulaciones que cargan peso, que tienen para mí tienen una dificultad, que es que el paciente tiene que tener piscina o tener acceso a una piscina, y tiene que tener una bicicleta. Además, los ejercicios en agua no mejoran la osteoporosis, que también suelen tener estos pacientes. Pero cualquier ejercicio es bueno. Además, los ejercicios disminuyen la sarcopenia, que el 60% de los pacientes con osteoartritis tienen. Así es que es muy importante para nosotros que el paciente tenga actividad física. La actividad física mejor es la que está orientada por un especialista, por un fisioterapeuta, lo ideal. Entonces, con esto quiero pasar a las terapias no farmacológicas. Dentro de las terapias no farmacológicas que se han recomendado, como les digo, están los ejercicios, caminar, los ejercicios acuáticos, los ejercicios neuromusculares,
Las cintas adhesivas que estabilizan la articulación, por ejemplo, la primera metacarpofalángica, en donde se produce mucha risartrosis en los pacientes con osteoartritis, los baños de parafina para manos, la acupuntura para las rodillas, los ejercicios de balance para la articulación de la cadera. En algunos casos habrá indicación de ablación por radiofrecuencia y ahora sabemos que hay algunas cosas que no funcionan. El TENS, la terapia manual, los masajes tienen una recomendación en contra en las últimas guías de la Colegio Americano de Reumatología, y otros que no se mencionan porque tampoco tienen suficiente evidencia, están enlistados aquí a su mano derecha. Es importante que nosotros tengamos en cuenta en qué momento vamos a indicar la fisioterapia. En esta imagen está un paciente haciendo una caminata en retroceso, y es una de las cosas que hemos inventado, que hemos tratado, intentado de implementar en los pacientes que tienen dolor en la rodilla con disminución del espacio medial, del compartimiento medial de la articulación y roce femororotuliano. Eso ayuda en los casos donde hay crisis dolorosa a mantener al paciente activo. En realidad hay pocos estudios que puedan mostrarnos lo que pasa en las crisis dolorosas y la fisioterapia. En una revisión reciente, los investigadores hicieron la búsqueda de fisioterapia o ejercicio de actividad física y los FLAIR. Y encontraron solo 2 estudios en donde los programas de ejercicio estaban dirigidos a que el paciente fuera tratado durante la crisis. Y como pueden ver, son estos 2 primeros, en donde hubo pacientes que mejoraron, pero hubo pacientes que no tuvieron cambios, incluso tuvieron más dolor. Y en los demás estudios evaluados hubo un aumento del dolor entre el 20 y hasta el 42%, como pueden ver aquí. A mí eso me impresiona mucho. Tenemos que tener cuidado en las actividades físicas que nosotros indicamos y el momento de indicar la fisioterapia para que el paciente no tenga una recaída. Aquí quiero tomar este último renglón para hablar de los ejercicios de resistencia. Últimamente hay muchas publicaciones de cómo los ejercicios de resistencia mejoran la testosterona, prolongan la juventud, la vida, y en nuestros pacientes con osteoartrosis tenemos que intentarlo, porque tenemos que seguir investigando, porque mejoran la masa muscular, mejoran la densidad ósea, y nosotros sabemos que son 2 aspectos que hay que cuidar mucho en este tipo de pacientes. Dentro de las terapias no farmacológicas entraría el calor y el frío, que es una cosa que el paciente puede hacer en su casa de manera tranquila. Si lo indicamos cómo, él puede aplicar calor y frío en las articulaciones pequeñas de las manos, en la articulación de la rodilla, con muy buenos resultados. En cuanto a las ortesis, solo están bien estudiadas e indicadas favorablemente el bastón, la rodillera y las férulas para la risartrosis de la primera carpometacarpiana. Aquellos zapatos con suelas de goma que amortiguaban la pisada y las plantillas con cuña, los andadores, no están recomendados como terapias actualmente. Lo que sí ha cobrado mucho auge son las terapias conductuales que permiten al paciente enfrentar la enfermedad con una actitud diferente. Y la educación en todas las guías recientes está como uno de los puntos más favorables para tratar al paciente. Tenemos que enseñarle al paciente qué es su enfermedad, qué puede esperar, cuál es su responsabilidad, porque los pacientes se van empoderando
de qué pueden hacer, de qué deben hacer, de cómo hacerlo, y eso es muy positivo para el paciente. Además, la educación nos permite evitar que el paciente cometa errores graves, como, no sé, aplicarse aceite de transformador, que me ha tocado ver, o esas inyecciones de sangre intramusculares para tratar la artrosis de la rodilla, que lo vi esta semana. Entonces, educar al paciente es en todas las últimas guías ha demostrado que mejora considerablemente el pronóstico de los pacientes. Bueno, y finalmente quiero hablarles de las terapias farmacológicas. Ya la doctora Verónica Crespo adelantó lo más importante que yo tenía que decir, así que nos vamos a ir rápidamente por mencionar que se han probado muchísimas cosas. Este es un metaanálisis del 2020, no es mi favorito porque tiene de chile, de dulce y de manteca, como decía mi abuela, pero es un metaanálisis que muestra una gran variedad de las cosas que se han probado y que además muestra que muchas de esas realmente no han probado tener una gran papel en cambiar la evolución natural de la enfermedad. En cuanto al dolor de la rodilla, puede funcionar, ¿verdad? Algunas de ellas. El ácido hialurónico está aquí entre los primeros, ¿verdad? Pero de aquí, del piroxicam, la prednisona para abajo, no hay mucho cambio en cuanto a la evolución. ¿Qué es lo que sí podemos usar y que está aprobado en las guías médicas para esta enfermedad? El acetaminofén, ¿verdad? Que en algunos estudios incluso ha demostrado para el dolor ser tan eficaz como los antiinflamatorios no esteroideos, y ahora que conocemos que hay diferentes fenotipos entendemos por qué algunos pacientes sí responden al acetaminofén y otros responden a los antiinflamatorios no esteroideos. El acetaminofén tiene una desventaja muy importante, que tiene interacción con la warfarina, pero además tiene hepatotoxicidad, sobre todo si el paciente toma bebidas alcohólicas, que es muy común en nuestros pacientes. En cuanto a los antiinflamatorios no esteroideos, tengo que mencionar, ustedes lo saben usar, saben la posología, lo que tengo que hacer hincapié o reforzar es que es importante que el paciente sepa que no los puede usar indiscriminadamente porque tienen efectos secundarios. Los efectos secundarios gastrointestinales, la hipertensión, la nefropatía que pueden producir estos medicamentos es muy importante. En ningún caso están indicados los esteroides vía oral. Es rarísimo que los reumatólogos usemos esteroides en los pacientes. Bueno, creo que ningún especialista realmente empapado en la parte de osteoartritis los usa con frecuencia. El tramadol y la duloxetina sí están recomendados y sí tienen un papel en el control del dolor, del dolor severo cuando han fallado los antiinflamatorios no esteroideos. Pero recuerden, subir en la escalera analgésica es muy fácil y rapidito. Luego el problema es bajar. Estados Unidos tiene una alta tasa de adicción al Oxycontin, entonces tenemos que tratar de evitar llegar a estos niveles. Recomendados condicionalmente, bueno, ya habló la doctora Crespo, que el condroitin, así como el aceite de pescado, la vitamina D, pueden disminuir el dolor, la glucosamina. Hay estudios interesantes con evidencia de que el metrotexate puede disminuir el dolor en la artrosis de rodilla, aunque las guías de tratamiento no lo recomienden directamente. Y la colchicina pudiera tener algún papel en los pacientes con cristales, que se asocia con frecuencia a nuestros pacientes con osteoartritis. Otros medicamentos de los que vamos a oír
pronto, y vamos a seguir escuchando, son el magnesio, la cúrcuma, los extractos de cúrcuma que tienen curcumina, parece que están dando buenos resultados, jengibre, los no saponificables de aguacate y soya. Yo creo que cuando se los mandemos a los pacientes que corresponde mandárselo según el grupo de osteoartritis que pertenecen, van a tener muchos resultados. Células madres no han dado muy buenos resultados, probablemente se sigue investigando porque hay mucha gente detrás de eso. El colágeno y algunos otros derivados de plantas también creo que pudieran darnos alguna sorpresa. Y en cuanto a los medicamentos tópicos, están los antiinflamatorios que tienen importante recomendación sobre toda la articulación de la rodilla, la capsaicina, que en la primera carbametacarcana de la mano, en las articulaciones de la mano puede ayudar en general, y fundamentalmente esos. Otros tópicos no han demostrado, otros tratamientos tópicos no han demostrado tener buena respuesta. Y en cuanto a los intraarticulares, nosotros tradicionalmente hemos usado los esteroides en la crisis aguda, el ácido hialurónico, hemos tenido una relación ya larga, ha habido más presentaciones con más o menos densidad, reticulados incluso, que nos permiten hacer algún manejo en nuestros pacientes como lo vamos a ver en nuestros pacientes de cadera y de rodilla. El plasma rico en plaquetas, primero empezó sin tener suficiente evidencia, la última evidencia no está a favor, pero el plasma rico en plaquetas es una novela que no ha terminado, se los voy a mostrar. La toxina botulínica y el ozono también se han usado y tampoco tiene una recomendación de primera línea. Aquí está, en esta presentación tenemos durante el tiempo en verde las recomendaciones a favor del ácido hialurónico, en rojo las recomendaciones en contra. Actualmente, pues podemos resumir que son más las recomendaciones a favor y vamos a ver más adelante en cuáles son las condiciones. En cuanto a los corticoides intraarticulares, siempre han estado recomendados, pero ojo, solo en el episodio agudo y solo tienen un efecto de corto plazo. No pueden ser el tratamiento de nuestros pacientes. Y como les decía, el plasma rico en plaquetas es una novela que todavía no ha terminado. Quiero ver el final, a ver qué va a pasar en los próximos años, si tiene todavía alguna vida. En resumen, en cuanto a los medicamentos intraarticulares, podemos decir, de acuerdo a las guías de tratamiento, esta es la del Colegio Americano de Reumatología, la Internacional de Osteoartritis, la canadiense, esta es la australiana, la alemana, la mexicana, todas, por ejemplo, el ácido hialurónico Doctora Crespo, la doctora Livia creo que perdió la comunicación. Ay, de repente cayó y ya creo que ya estaba terminando. Un minutito, yo creo que me está contactando. Sí, vamos a ver si podemos retomarla. ¿Aló? Sí, tuvo una falla de internet. Tranquila, bueno. Pero ya estaba cerrando, ya no te queda mucho. Bueno, aquí salvamos. Bueno, vamos a ir a la pregunta. Ok, chévere.
Sí, se le cayó el internet en la zona, no tiene ahorita sí fue verdad que ya no. Bueno, no se preocupe, si quiere, mientras están elaborando sus preguntas, voy a colocar el videíto. Ok, chévere. Listo, mi doctora, las cámaras son suyas. Bueno, chévere. Aquí está. No sé si tienen alguna otra pregunta. Creo que, bueno, afortunadamente la doctora Livia Sanabria logró gran parte, ¿no? Paseó por todo el manejo no farmacológico de la osteoartritis y la parte farmacológica, bueno, ya había yo tocado el tópico de los CISA-DOA y se habló de la parte de los AINES. Bueno, como repetimos siempre, evitamos ese abuso a veces de la automedicación con el uso del esteroide. Y bueno, todas las alternativas terapéuticas que pueden haber, pero creo que lo más importante es que es una patología que la ve el reumatólogo, la ve el fisiatra, la ve el traumatólogo, la ve el geriatra, muchos especialistas, el internista en su consulta, y que definitivamente tenemos que estar conscientes de que debemos individualizar al paciente y buscar el mejor momento para iniciar una rehabilitación, hacer las indicaciones para perder peso, para una alimentación balanceada, evitar el sedentarismo, cambios de hábitos de vida, dejar el cigarrillo, etcétera, porque no es un solo factor el que lo ha llevado hasta ese daño que ocasiona en la articulación la osteoartritis, sino que son muchos factores y de muchos años, ¿no? No empezó en ese momento. Entonces, pero bueno, sería interesante escuchar las preguntas que tengan algo, si hay algunas por allí. Aquí hay una pregunta, doctora, que dice, ¿la diacereína puede ofrecer beneficio en pacientes con osteoartritis avanzada, con deformidad y limitación funcional de manos y pies? Bueno, es que ahí viene vamos a decir, individualizar a cada paciente, ¿no? Porque la diacereína ya vimos que actúa como tanto frenando el catabolismo y tratando de mejorar la condición allí en el condrocito, frenando todas esas enzimas y todas las metaloproteasas y todo eso que destruye el cartílago articular que cambia. Pero cuando ya hay un daño, como estamos hablando que a veces el diagnóstico precoz es difícil, si me está hablando de una osteoartritis avanzada, bueno, ya por un lado en manos no se ha visto los estudios que hay, pero como dijo la doctora Liendo al inicio, quizás los estudios no han sido hechos con el diseño que debería hacerse. Entonces, o sea, no se hizo estructurando bien los pacientes. También por qué tiempo se utilizaron, porque la osteoartritis es una enfermedad a largo plazo. Entonces, no creo que haya posibilidad de
o sea, de decir así de manera tajante, sí, le va a solucionar el dolor, le va a mejorar. Se ha visto mejores resultados en articulaciones de cadera, en articulaciones de rodilla, pero creo que como dije, al culminar la parte de los ISADOA, hay que individualizar a cada paciente, porque en general a todos los pacientes con osteoartritis de mano o no es algo que podamos afirmar de esa manera. Hay otra pregunta, mi doctora, y dice, ¿cuánto tiempo usar la diacereína? Bueno, hay estudios que nos decían 6 meses y luego paramos porque como vimos ahí en algunas revisiones hablaba de que su efecto podía permanecer 1 mes o incluso 2 meses posterior a la suspensión. Pero no, muchas veces también tenemos que escuchar al paciente y ver cómo se ha sentido, cómo ha sido su progresión. Si mientras que estamos utilizando la diacereína, entonces también vamos modificando esos otros factores de riesgo que tiene el paciente. Está haciendo rehabilitación, está haciendo fortalecimiento de la musculatura de la articulación que está afectada. Todo eso puede, vamos a decir, contribuir, pero más o menos, por lo menos unos 6 meses, parar unos 2 meses y se vuelve a reiniciar. Hay otra pregunta que dice acá, bienvenida doctora Liendo. Gracias. Hay otra pregunta, bueno, usted también puede responder, mi doctora, cuando usted quiera. Hay Bueno, otra quería pregunta. conversar un poco sobre las características de las drogas modificadoras de la osteoartritis. Ese es un tema realmente fascinante porque hemos puesto nuestras esperanzas en la posibilidad de que pudiésemos modificar la evolución de la enfermedad. Pero también nos hemos enfrentado a problemas importantes, ¿no? Porque los ensayos muchas veces dan resultados que son pocos, pues no es lo que esperaríamos. Y cuando tratamos de explicar qué es lo que está pasando, es donde juega un papel muy importante los fenotipos. Eso que les mencionaba yo sobre los respondedores, porque muchas veces nos enfrentamos a un efecto placebo o a una progresión demasiado lenta para que un ensayo clínico que dure, en el mejor de los casos y con muchos costos, 2 años, pueda poner en evidencia si realmente ha habido cambios. Y nos enfrentamos también a otro problema, que es que cómo medimos esos cambios. Estamos hablando de drogas que modifican la estructura. Fíjense que cuando hablamos de drogas modificadoras de la osteoartritis, ya se ha definido estrictamente qué deben cumplir. Y no solamente deben mejorar los síntomas, o sea, el dolor y la función, sino que también deben retrasar el proceso de la enfermedad. Entonces, ahí viene el otro problema. ¿Cómo medimos ese retraso? Y entonces, el retraso en los ensayos clínicos se ha medido casi todo con la radiografía simple, en donde se mide el grado de estrechez y la posibilidad de que esa estrechez se modifique en el tiempo, que se frene. Y se hace con radiografía. El problema es que la radiografía es poco sensible para eso. Entonces lo ideal sería que se utilizara la resonancia magnética. Y con respecto a la resonancia magnética, entonces nos enfrentamos primero que es costoso, pero nos permite que nosotros podamos medir con mayor certeza esos pequeños cambios, por una parte, y por otra parte nos permite hacer un diagnóstico precoz, porque mide edema a nivel del hueso subcondral, que no lo podemos ver en la radiografía, y mide la presencia de sinovitis, que como vimos es la inflamación de la sinovial, y la inflamación en sí está asociada a casi todos los fenotipos. Entonces, ese es el problema que tenemos para poner en evidencia. No es que las drogas no funcionen, es que no tenemos una buena estratificación y todas las drogas no funcionan para todos los pacientes.
O sea, yo no puedo decir esta droga va a cambiar el panorama de cualquiera de los pacientes, que es lo que los americanos y los europeos señalan, que no existe una talla única para que le quede a todo el mundo. Perfecto, mi doctora, muchas gracias. Tenemos más preguntas. Acá hay una que dice, el tratamiento de la osteoartrosis debe ser multimodal. La atención y detección temprana permiten enlentecer la progresión de la enfermedad. Esto nos lleva a, porque trae consecuencias biomecánicas del movimiento, aumentar la fuerza y la coordinación, permiten reducir la carga articular, pero al inicio, ¿cuándo indico los ISADOA? Esa es una. Ahí yo creo que justamente ya Verónica ha dicho bastante en esta parte, es que la progresión es muy lenta y la acción del medicamento también es lenta. Entonces por eso pienso que uno debe iniciar el tratamiento cuando ya sé que hay una osteoartritis y paralelamente, como dice la doctora Asisa, hay que hacer todo, o sea, el trabajo de cambiar las condiciones de ese paciente, explicar acerca de su enfermedad, tratar las comorbilidades y comenzar a fortalecer los músculos renales, aumentar la actividad física, hacer los cambios que haya que hacer. Y de una vez, yo digo que desde el momento que ya sabemos que es una artrosis, iniciar el tratamiento. Otra pregunta y dice, ¿podría ser lo ideal entonces tratar con diacereína más glucosamina más condroitin sulfato? Bueno, definitivamente se pudiese tratar con todo, pero volvemos a lo mismo. Estamos tratando de aplicar una solución única a un problema muy heterogéneo. Todavía nos falta responder muchas preguntas. Fíjense, dentro de esas preguntas, lo primero es que es muy importante. ¿Cuándo lo inicio? Ahí es donde la pregunta es, oye, ¿lo inicio en todos los que tengan cambios radiológicos? ¿Lo inicio en todos los que tengan síntomas? La otra pregunta es, ¿por cuánto tiempo se lo doy? Entonces, si tenemos una enfermedad que sabemos que es crónica, progresiva y que no estamos interviniendo en los mecanismos moleculares fisiopatológicos, se lo voy a dar por toda la vida. Esas son preguntas que faltan responder. Lo cierto es que, como señaló la doctora Crespo, estas son drogas que son de acción lenta. Por ese motivo, no son ideales para tratar los síntomas desde el inicio. Se requiere tratar drogas de acción rápida. Entonces, allí es donde tenemos las drogas antiinflamatorias, los analgésicos y, por supuesto, que no podemos olvidar y que constituyen la piedra angular del tratamiento, que son todas las medidas no farmacológicas. Pero al igual que con las drogas modificadoras, las medidas no farmacológicas requieren un tiempo, requieren un proceso de adherencia, requieren compliance. Entonces, son medidas que también son lentas. La realidad es que tenemos que actuar en todos los frentes. Bueno, y ahí ahora llegó Livia, que nos puede puntualizar. ¿Qué Odisea? No sé hasta dónde se me cayó la bueno, ahorita estábamos comentando, Livia, que cuándo comenzar un CISADOA, ¿ok? ¿Cuándo comenzarlo? Y yo señalaba que cuándo terminarlo. Entonces, claro. ¿Es un medicamento que podemos iniciar desde el primer momento para aliviar los síntomas? ¿O es un medicamento que tiene que ir con otras medidas? Bueno, una de las cosas muy importantes que yo creo que debemos llevarnos todos a casa es que las medidas que yo englobaba en mi presentación como de intervención general, que son la educación, la reducción de peso, ¿cómo se llama? La dieta, la nutrición, funcionan en todos los casos. En todos los subtipos de osteoartritis funcionan.
Y la diacereína, te acabo de oír comentar que efectivamente no sabemos, no hay estudios a tan largo plazo como la evolución tan lenta de la osteoartritis para ver el resultado. Pero nosotros sabemos que la glucosamina, la diacereína, el chondroitin, que sí está recomendado full para la mano, por ejemplo, tienen un efecto analgésico sin los efectos adversos de los antiinflamatorios. Entonces, más vale, si un paciente tiene síntomas, vale que esté con un CISADOA a que esté con antiinflamatorios, antiinflamatorios, antiinflamatorios y tenga todos los efectos adversos que comentábamos, de hipertensión, de problemas cardíacos, de nefropatía, de gastritis, ¿verdad? Los sangrados son muy comunes en los pacientes que toman antiinflamatorios. Entonces, yo mantendría a mis pacientes, si fuera posible, con alguno de estos. Hay algunas cosas que podemos comentar. Por ejemplo, no tiene más efecto combinar a lo mejor glucosamina con chondroitina en algunos estudios. Pero en casi todas las presentaciones vienen los dos juntos. En cuanto a la glucosamina, hay que recordar que hay muchas presentaciones de glucosamina por ahí en el mercado, entonces no todas son eficaces y la dosis mínima son de 1400 miligramos, igual que el chondroitin. El chondroitin hay que ponerlo en dosis de 1200 miligramos diarios. Y en cuanto a la diacereína, algunos pacientes que les da diarrea al principio del tratamiento bajan la dosis o lo suspenden. Y hay que explicarles, educar al paciente en cuanto a ese efecto adverso. Se presenta en algunos pacientes en los primeros días y después se regulariza el ritmo intestinal. Lo que tal vez no se les quita es el color anaranjado de la orina, pero ya nosotros sabemos que es por eso, no se asuste, señor, y puede seguir su tratamiento. Efectivamente, después de que suspenden el tratamiento, porque hacemos un ciclo de 3 meses, los pacientes están bien hasta varios meses después de haberlo suspendido. Entonces yo sé que a lo mejor no tenemos todos los estudios que quisiéramos, en todos los subgrupos que quisiéramos, pero creo que es una herramienta válida. No sé qué opinan ustedes. Bueno, ahí hay algo, tú acabas de decir algo bien interesante, o sea, que lo vemos cuando revisamos los estudios. Por ejemplo, en el caso de la glucosamina, tanto estudios a nivel de ACR como los estudios de EULAR y UARSI, hablan justamente de eso, que la síntesis de glucosamina, la fabricación, no, es muy diferente la composición en una presentación que en otra. Entonces, cuando hacen un estudio, el estudio es para esa presentación, o sea, está detallado cuál fue la glucosamina que se utilizó en ese estudio. Pero en farmacia, en general, hay muchas presentaciones y no todas pueden tener el mismo resultado en el paciente por las características, pues. Yo usaría sulfato y usaría 1400 miligramos. Una sola te voy a señalar que los últimos estudios y las recomendaciones, sobre todo las recomendaciones hechas en Europa, que es donde se ha comercializado como más basado en evidencia y existen estudios sobre la eficacia de la glucosamina. Definitivamente no recomiendan la glucosamina clorhidrato. Recomiendan es la glucosamina sulfato, ya que los estudios negativos sobre todo se han asociado con la glucosamina HCl o clorhidrato. Eso por una parte. Por otra parte, han aparecido estudios fascinantes sobre el efecto que tiene la glucosamina en el microbioma intestinal. Y entonces ahora, y ya sabíamos desde antes que las concentraciones que llegaban tanto de chondroitin como de glucosamina a la rodilla no eran muy bajas. Ahora sabemos que el efecto de estos dos medicamentos es muy importante a nivel intestinal
y incluso se ha equiparado su efecto al de una dieta rica en fibras. Incluso hay estudios epidemiológicos hechos en Inglaterra en donde se ha encontrado que la glucosamina es capaz de asociarse el consumo por largo tiempo con una disminución de la mortalidad cardiovascular. Entonces, imagínense, estamos hablando, fíjense qué interesante es lo de el conocimiento de la fisiopatología de la osteoartritis y el reconocimiento de que se trata de una inflamación de bajo nivel, pero que es una enfermedad inflamatoria, en que fármacos que modifican la microbiota y por tanto modifican la inflamación sistémica son capaces de disminuir el riesgo cardiovascular y de mejorar la osteoartritis. ¿Qué tal? Claro. Entonces volvemos a un ciclo en donde la actividad sistémica inflamatoria es determinante de la evolución de una enfermedad articular como la osteoartritis. Mira, Y aquí, la inflamación de bajo grado, la inflamación crónica de bajo grado, ya se sabe que es responsable de la aterosclerosis, por ejemplo, y de muchas otras patologías crónicas y del envejecimiento. Entonces, nosotros creo que tenemos mucho que aprender sobre, como tú dices, la microbiota intestinal, el sistema inmunológico y su relación con la dieta y la nutrición. Va a ser en los próximos años mucha información que estudiar y que leer. Me parece que es muy importante ese comentario. aquí, viendo en el chat y tocando otro punto, está la doctora Arely Geraldino nos pregunta que no se ha hablado sobre el tratamiento del metotrexate y la hidroxicloroquina en la osteoartrosis nodular. Sí, Bueno, yo hice un comentario ahí, no sé si se escuchó, porque no sé dónde me caí, pero sí, pero la hidroxicloroquina y el metotrexate se han usado. Yo no he usado hidroxicloroquina realmente mucho, pero metotrexate en artrosis de rodillas sí usé, porque hubo algunos estudios que publicaron que sí había buenos resultados y eso me sirvió como justificación, como pretexto para usarlo. Y los pacientes les va bien, ¿verdad? Pero en la última guía del Colegio Americano de Reumatología, que se terminó, el consenso se terminó el 19 y se publicó en el 20, no lo están recomendando directamente. Tiene ¿Sabes mejor que yo recomendación otras cosas. he revisado algunos aspectos relacionados con osteoartritis, metotrexate, hidroxicloroquina y dolor? Y realmente no han sido positivos. Los ensayos que se han hecho con metotrexate e hidroxicloroquina en osteoartritis no han sido positivos. Claro, por eso no están en las recomendaciones, no están en las recomendaciones. Pero la interesó, el comentario, la pregunta de la doctora es muy importante porque, como tú mencionaste, hay algunos grupos de pacientes, un subtipo de pacientes o fenotipo como como los estamos llamando ahora, que tienen sinovitis Sí. y que tienen Bueno, pero para erosiones. esos grupos, fíjate que Sí. para esos grupos lo que ha resultado mejor y que lo estamos haciendo desde hace muchos años, pero que ahora se ha afianzado aún más, es el uso de esteroides intraarticulares. O sea, Claro. existe una indicación franca de paciente con derrame articular, sobre todo si estamos hablando de osteoartritis de rodilla, ¿no? La utilización de esteroides intraarticulares con éxito y tiene indicación y está recomendado. Está recomendado y tiene beneficio a corto plazo. Esa es exactamente. Ese es el punto, ¿no? El Que punto. el beneficio no dura sino semanas, que de es hecho, lo que contraponemos al uso del ácido hialurónico, que también tiene beneficio, que el beneficio es más lento, pero que se dura más. prolonga en el tiempo. Dura más. Bueno, de hecho, la recomendación tanto para el ácido hialurónico
como para las inyecciones intraarticulares por hacer el que dice Livia, que terminó en el 2019, se publicó en 2020, es 1A. O sea, ese es los que están con la más alta recomendación en su utilización. Pues. Sabemos entonces que el esteroide va a ser más corto y no alivia el dolor, no tiene pero efecto. no. Exacto. Pero en esa guía de la CR, por ejemplo, la cadera la recomiendan con la punción guiada con ultrasonido y la rodilla. Otras articulaciones no vi que tuvieran mucha recomendación. La rodilla y la cadera guiada por ultrasonido. Bueno, vi que estaba el doctor Daniel Madera, no sé si él es traumatólogo y sé que la hace guiada por rayos X. No sé si está el doctor que quisiera hacer algún comentario. Jesús Salas también. A mí me encantaría oír lo que... Doctora, de todos modos, mientras los doctores a ver si quieren participar, hay una pregunta con respecto al tipo de magnesio y hay otra pregunta con respecto al colágeno. Y también, a ver, no, son esos dos. ¿Qué tipo de magnesio y el colágeno? La participación. Bueno, el magnesio... El magnesio sí puede ser cloruro, pero ahí lo que no está muy claro son las dosis. Por ejemplo, es como yo le explicaba el otro día a un paciente que es como la aspirina. A una dosis se ha probado que mejora el equilibrio o la estabilidad de los pacientes de tercera edad, seniles. Mejora también el sueño a 300 miligramos. Y probablemente para las articulaciones necesitemos 400. Entonces, esas presentaciones que diluye el paciente el polvito en un litro o en una... ¿Ah? La copita. No sabemos cuánto se está tomando. No sabemos ni cuánto se está tomando ni cómo se la está tomando. Parece una copita de fondo blanco y no sabe cuánto es la cantidad real del magnesio que se va a absorber, cuál es. Sí, y el colágeno hidrolizado no tiene mucha evidencia y además, bueno, nosotros sabemos que del colágeno lo que uno se toma y llega a la articulación, o sea, de que uno se lo tome a que llegue a la articulación, pueden pasar muchas cosas. Entonces, sí, bueno, hay que hacer más ensayos sobre el colágeno. Yo pienso que, no sé tú, Vero. Mira que están entrando varios, se está conectando más gente, qué bueno que hay. Aquí con respecto al colágeno, nos faltan estudios para recomendarlo. Sin embargo, sobre todo el colágeno hidrolizado, tiene algunos ensayos con efecto positivo, ¿no? Pero yo sigo pensando que todo esto tiene un efecto a nivel del intestino y que la modificación a nivel intestinal es la que en realidad produce un efecto a nivel de la articulación. Aquí dudo que la cantidad de colágeno que vaya a llegar a la articulación sea suficiente como para inclinar la balanza hacia un efecto anabólico. ¿Okay? Claro, igual que la restricción de azúcar y de harinas refinadas, yo creo también que en parte mejora la flora intestinal, mejora la microbiota intestinal. Y eso, bueno, tiene repercusiones en todo el sistema inmunológico y la inflamación en general. Pues. Mira, sí, eso es... Aquí hay una que, bueno, vamos a ver Livia, que revisó todas las cosas con respecto al dolor. La doctora Eileen Camargo nos dice, buenas noches, ¿alguna información con respecto al flexofitol, la cúrcuma? Y bueno, sobre la infiltración con esteroides en los nódulos de Heberle y Bouchard.
En la parte de la osteoartritis ya sí dijimos la parte sobre todo cuando había el componente inflamatorio, que los esteroides intraarticulares sí pueden ser una opción y ayudan en la parte aguda, pero no van a tener un efecto más a largo plazo. ¿Y la cúrcuma? La cúrcuma tiene estudios Claro. con extracto de cúrcuma, con curcumina, tiene muchos estudios, tiene estudios no solo en osteoartritis, en artritis reumatoide, en otras enfermedades inflamatorias y está dando muy buenos resultados. Lo que yo pienso que hay que afinar es cuál es la dosis y hay que ver la tolerancia. La Exacto. tolerancia de la cúrcuma, porque es un poquito irritante. Además, la absorción no es tan fácil. Aparentemente, la absorción por el tubo digestivo no es tan... Hay que usarla con algún secretágogo, junto con algún secretágogo o con algunos tipos de alimentos para que se absorba bien. No, Mira, la doctora Camargo es especialista en dolor. Ella sí tiene que exacto, decirnos muchas Sí, cosas. señor. exacto, Saludos a Ailén Camargo. Saludos, amiga. exacto. Mira, aquí la doctora Sisa, mira, tiempo que no nos vemos, también nos pregunta, por ejemplo, la experiencia usando triamcinolona en la gonartrosis y viscosuplementación 2 semanas después, que es un protocolo que han utilizado en Argentina. Sí, nosotros, ella dice que en su experiencia le ha tenido un buen resultado. Que si alguna de nosotras puede ver su experiencia en esta Bueno, forma. Yo la la he realidad usado. es que los esteroides tienen sus indicaciones y ya están, se sabe que existen ciertos factores que mejoran el resultado. Entonces, entre ellos está el hecho de que haya derrame. Ya allí el éxito del esteroide es superior. Se habla de en pacientes más jóvenes, que también el efecto parece ser mejor. En pacientes que tengan un índice de radiológico más bajo, al parecer la respuesta en ellos es mejor. Pero son fármacos que lo que hacen es aliviar síntomas. O sea que no están indicados si el paciente no tiene En, síntomas. Uno de los pero dos. hace 6 meses, en uno de los estudios que creo que no presenté, que creo que me lo presenté yo sola aquí en mi casa, porque no sé si se vio. En uno de los estudios que yo presenté era un metaanálisis y del árbol de todos los medicamentos que se analizaron para dolor de osteoartritis en rodilla a 6 meses del tratamiento, estaba como primero, como mejor, esa combinación que está mencionando la doctora de Argentina. Okay. Antes nosotros no usábamos la triamcinolona junto con la viscosuplementación, porque No queríamos junto, no. conservar, exacto, queríamos conservar siempre ¿cómo se llama? La densidad, ¿verdad? Del Sí, ácido pero fíjate que a mí hialurónico. me resulta lógico porque si yo tengo, por ejemplo, un paciente con derrame y le hago una artrocentesis y le administro el esteroide y a las 2 semanas le administro el ácido hialurónico, sabemos que la viscosuplementación disminuye su eficacia si hay derrame. Entonces, Claro, el hecho de que yo elimine ese derrame primero o disminuya el derrame con el uso del esteroide, va a facilitar el efecto que tiene la viscosuplementación. Pero lo que sí quiero señalar es que ambos fármacos están indicados solo si hay síntomas. O sea, no existe un tratamiento, digamos, en profiláctico. pacientes que tengan solo una clínica de crecimiento óseo y una radiología que nos hable de que hay un cambio de osteoartritis, que ese paciente no debería ir a ningún tratamiento intraarticular si no tiene síntomas. ¿Ok? Porque muchos de esos pacientes, y ese es uno de los otros problemas que tenemos para evaluar la eficacia de los tratamientos, es que existe una dicotomía en donde hay pacientes que tienen cambios radiológicos intensos, pero que no tienen clínica intensa. O sea, no hay una correlación directa entre la clínica y los cambios radiológicos. Bueno, Y eso es importante también. esa era la parte final de mi presentación y quería comentarles eso. Es muy importante. El dolor
es una sensación subjetiva y no hay dolorímetro. Entonces tenemos que evaluar a estos pacientes, o el tratamiento del dolor de estos pacientes tiene que ser muy inteligente, precisamente por ese aspecto. Hay pacientes que tienen muchos cambios, mucha deformidad inclusive, y tienen poco dolor. Y por el contrario, tenemos pacientes con procesos inflamatorios menores, con pocos cambios, que tienen mucha limitación funcional por dolor. Entonces, esa es una parte importante. Y a esos pacientes yo creo que les viene muy bien la terapia cognitivo-conductual, les viene bien la fisioterapia y la educación. La educación sobre todo el proceso que están viviendo con esta enfermedad. Sí, Oye, es muy, muy interesante. es importante eso que señalas, porque fíjate que dentro de las recomendaciones para el manejo del dolor está la duloxetina, el manejo del dolor en osteoartritis, ¿no? Sí. Y ahí se pone de relevancia uno de los eventos fisiopatológicos que hemos encontrado en los últimos años, que aproximadamente un 30% de los pacientes con osteoartritis tienen dolor neuropático o nociplástico. Entonces, ese dolor no mejora con los analgésicos y los antiinflamatorios. Entonces, un punto importante de que uno realice un fenotipo del paciente y vea si ese paciente lo que tiene es una sensibilización central que se parece muchísimo a una fibromialgia. Es que uno tiene que tomar en cuenta eso y hacer el diagnóstico de si realmente estamos ante un paciente con solo osteoartritis o es un paciente con una sensibilización central y un dolor nociplástico, neuropático, porque probablemente ese es el que mejor va a mejorar con el uso de duloxetina y de tramadol. Claro, que tienen alterado el sistema de regulación del dolor. Esos son los pacientes que van a mejorar. Por supuesto, para el paciente entender qué puede ser lo que está pasando también les ayuda. Claro, y las recomendaciones de ACR, que por ejemplo ahorita en la última no recomiendan, por ejemplo, la duloxetina, pero tenemos que ver eso, cómo fue la selección de pacientes en los cuales se utilizó. O sea, le damos en un estudio duloxetina a un grupo de pacientes y si no son de los que tienen esa característica, ese fenotipo de activación, ese dolor central, quizás no son los que más se benefician y quizás haciendo un estudio con un diseño distinto, habría un grupo grande de pacientes que se puede beneficiar, pero que mejoraría. Eso sí mejoraría. Así es. Muy bien. Así es. Allí hay una preguntita que estoy viendo aquí en el chat sobre la glucosamina y los pacientes diabéticos. ¿Se acuerdan de que soy glucosa, doctora? Yo no voy a tomar eso porque yo soy diabética o porque tengo un síndrome metabólico. Bueno, ahora se sabe, y lo repito, que más bien tiene el efecto equivalente a una dieta rica en fibra y por tanto disminuye los niveles de azúcar. O sea que no está contraindicado, está indicado. Sí, y todavía queda a veces en el paciente eso de, no, glucosamina no, doctor, no, porque eso me va a subir el azúcar, pero bueno, ya sabemos que no es así y lo puede ayudar. Bueno, mis doctoras, hasta los momentos no tenemos más preguntas. Me ha parecido súper interesante toda esta jornada que hemos tenido de preguntas. De verdad, las tres son maravillosas, las felicito. Excelentes conferencias y excelente jornada de preguntas y respuestas. No sé si tienen algún comentario final, nuestro doctor Pastor Galicia que nos está acompañando en este momento, algún comentario final para toda la actividad. Bueno, yo quisiera agradecerles la oportunidad que nos han dado de que desarrollemos el tema y que permitamos esta conversación sobre temas que son muy relevantes en el manejo de enfermedades que son súper frecuentes. Digamos que dentro de las musculoesqueléticas es una de las más frecuentes y de las que más costo tiene y más impacto sobre la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Sobre todo los pacientes mayores de 60 años. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a la doctora Crespo por su invitación, al doctor Pastor. Gracias, Farad.
Gracias. Y bueno, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hasta ahora, por el interés que han tenido en el tema. Gracias, Livia, por tu compañía. No, Y gracias a excelente todos los asistentes, conferencia. muchas gracias por la paciencia con mi internet. Gracias a Ricardo, muchas gracias también a Fara, al doctor Pastor, Veros, estamos en contacto. Sí, bueno, la verdad que la osteoartritis va a seguir siendo uno de los temas, de los motivos de consulta más frecuentes en los de muchos de los que se conectaron esta noche, de nosotras, de prácticamente, como lo digo, de diferentes especialidades, porque el paciente consulta por dolor y después cuando lo vamos a estudiar, bueno, sabemos entonces todo lo que está ocurriendo allí. Y que nos queda un reto, nos queda muchísimo por delante porque queda mucho por investigar, por aprender, por ahí dijeron que cuando hay tantas dudas, tantas cosas o tantas formas distintas de tratar, es porque sabemos que entonces es muy heterogéneo las características de esos pacientes y por eso debemos seguir adelante, ¿no? Seguir el día a día y yo digo que vamos aprendiendo cada día cosas nuevas y bueno, ahora tengamos nuevos estudios para ir conociendo, mejorando y perfeccionando y dándole al paciente lo que realmente, lo que es mejor para ese paciente que está consultando. Bueno, no me queda sino pues agradecer a todos los colegas que estuvieron presentes, más de 100 participantes que estuvieron en algún momento conectados durante la actividad, viendo, o mejor dicho, disfrutando de este tándem de lujo, encabezados por la excelente coordinación de la doctora Crespo, y bueno, por supuesto, las excelentes conferencias de la doctora Liendo y de la doctora Livia. No me queda entonces, como les decía, pues, sino despedirme en nombre del gran laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, agradecerles a todos su presencia, participación, sus preguntas, sus comentarios. Y bueno, será hasta la próxima ocasión, agradeciéndole también a mi equipo de comunicaciones, a Ricardo, a Fara, por supuesto, como siempre, excelente. Y recordándoles que esta actividad ha sido grabada y una vez finalizada, será colgada en nuestro canal de YouTube, Laboratorios Leti SAP. Por favor, suscríbanse, activen las notificaciones para que disfruten no solo de esta, sino de todas las actividades de educación médica continua que el Gran Laboratorio de Venezuela tiene para todos ustedes todas las semanas. Así pues que muchísimas gracias y muy buenas tardes. Será hasta la próxima. Chao. Éxito. Chao. Besos para todas. Chao. Chao, feliz noche.